Este video no tiene intro, amigos. El tema es demasiado importante como para seguir dejando pasar el tiempo. ¿Qué le pasa al mediocampo de Qatar 2022? No es el que era. ¿Scaloni debe hacer modificaciones? Bueno, lo cierto es que puede pasar. Nadie está exento de los cambios. Argentina tiene un diagnóstico, no te digo dramático, pero sí problemático. Hay algo que no nos podemos hacer los boludos, que está ahí, que... A ver... No podemos hacer como si no pasa nada. No podemos, está loco, no podemos hacer el meme de Davo. No, hay que hablar del tema. ¿Qué sucede con el mediocampo argentino? ¿Es tan grave? Hablemos. ¿Quién en su sano juicio en 2021 creía que el mediocampo de Lo Celso, Paredes y De Paul, fija en el seleccionado, iba a modificarse para el Mundial de Qatar? Bueno, un año y medio es demasiado, es mucho tiempo. Uno se lesionó, el otro también y llegó diezmado, y finalmente De Paul fue acompañado por otros dos grandes futbolistas como Alexis McAllister y Enzo Fernández. Hoy, a 2 años y medio de esa Copa de Qatar, las cosas son diferentes, porque Enzo ya no es el que era. McAllister está atravesando ciertas complicaciones. Rodrigo De Paul bajó mucho sus prestaciones al irse a una liga, no te digo amateur, pero sí bastante poco competitiva. En el medio aparecen muchas alternativas no probadas. De hecho, a diferencia del año de la eliminatoria pasada, donde había una base que se utilizaban a casi todos los jugadores, ahora esa base se amplió, es enorme. De hecho, en los Power Rankings yo te suelo contar que sigo a 53 jugadores tenidos en cuenta por Scaloni. Son 53 apellidos que todos los fines de semana hablamos de ellos, como en el video de ayer, y son esos futbolistas que están rondando la selección argentina, que pueden estar o no, pero son 53. Es muy amplia la base. El tema es que de los 65 convocados a lo largo de la eliminatoria, fueron 65 en total, lo analizamos hace unas semanas, 30 fueron usados. O sea, hay 35 apellidos que no sumaron minutos en la eliminatoria a pesar de estar en las listas. O sea, fueron probados más que nada en entrenamientos, no en partidos. Y entre esos 35, claro, asoman centrocampistas, mediocampistas por derecha, mediocampistas más sueltos por izquierda, que pueden pegar el batacazo pero que no fueron probados. Hay un tema con todo esto. Fíjate lo que sucede en la mitad de la cancha. Tenés el caso de los centrocampistas. Lo que para nosotros es el 5 de toda la vida, para los europeos es el 6 a los Xavi. Bueno, a lo largo de la eliminatoria Scaloni utilizó 3 nombres diferentes. Uno de ellos, el primero fue Enzo Fernández, no rindió lo esperado. De hecho, desde Qatar 2022 hasta ahora tal vez tiene 2 partidos jugados excelente, muy bien para arriba en la selección argentina, jugando como 5. Uno de ellos fue la final de Copa América contra Colombia. Nada despreciable, por supuesto, pero Enzo ya no es lo que era, dejó de ser 5. Vamos a hablar sobre eso. Otro, McAllister, titular en la eliminatoria. Hace varios partidos juega más suelto, así que también lo sacamos, lo descartamos en esta posición, más allá de que pueden hacerlo. Acá hay algo muy importante que vale la pena aclarar. El fútbol cambió, señores. Los mediocampistas ya no son estrictamente 8, estrictamente 5. No, pueden jugar en diferentes posiciones. O sea, si yo te nombro a Paredes, Lo Celso, McAllister, Rodrigo De Paul, todos ellos han sido enganches, han sido mediocampistas centrales, han sido mediocampistas por derecha, han sido mediocampistas por izquierda. O sea, hay una flexibilidad muy notable, pero por el orden de este video vamos a tratar de dilucidar quién está, si yo tenía en cuenta en su posición ideal, digamos, ¿no? Hace ya varios partidos, por ejemplo, Leandro Paredes volvió a la titularidad de Argentina. Sí, lo hace jugando desde Boca, sí lo hace jugando contra Independiente Rivadavia, Central Córdoba, Defensa y Justicia, con el mayor respeto a estos equipos. Pero su nivel en selección fue excelente. De hecho, en las últimas 4 o 5 titularidades que tuvo, fue top 3 de Argentina sin lugar a dudas. O sea, su rendimiento es muy positivo. Posibles alternativas acá, Scaloni las convocó pero no las probó, porque a lo largo de la eliminatoria, a lo largo de los diferentes partidos, aparecieron X Fernández, Enzo Barrenechea, Nico Domínguez, lesionado a última hora y reemplazado por el futbolista de Benfica, hoy dirigido por Mourinho, Maxi Perrone, Alan Varela. Ninguno de ellos, ni uno solo, sumó minutos con la selección. O sea, ninguno debutó. Pero es una larga lista de jugadores de esos que podrían sumar minutos contra Puerto Rico, Angola, Venezuela. Si me preguntás, a mí, mi opinión personal, X es el más diferente de todos, el más completo, el que creo que puede hacerlo de manera diferencial y el que creo que puede llegar a meterse si Scaloni confía en él. El resto
más o menos es Maxi Perrone y los demás abajo. O sea, a mí por ejemplo Barrenechea me gusta mucho, pero sé que tiene sus debilidades. Es ciertamente muy faulero, tiene algunos detalles defensivos con margen de mejora. A día de hoy tal vez el más pulido es Maxi Perrone, pero son todos grandes futbolistas los que nombré. O sea, cualquiera de los 5 o 6 que estén son muy buenos. Y todos están en ligas grandes top de Europa. Así que no es poco. O sea, están todos en las 7 grandes ligas de Europa. Es un montón. Pero acá hay algo fundamental, amigos, y me voy a detener acá porque enfrentamos a rivales como Angola, Venezuela, Puerto Rico. Lo más importante en este último año hacia el Mundial es lo que pasa en sus clubes, ya no lo que suceda en la selección, porque en la selección sí pueden venir y rendir muy bien contra Puerto Rico, pero ¿qué tipo de valor tiene ese tipo de amistosos, no? Va a valer más que un jugador le haga 2 goles a Angola a verlo el fin de semana rendir en Serie A, por ejemplo. Es algo muy importante y pasamos a un último año donde la prioridad será en primera instancia jugar, en segunda instancia rendir, en tercera brillar, todo en sus clubes. Más adelantado, otro tema, y es McAllister. Hago un parate acá muy importante, amigos. Si te está gustando el contenido, por supuesto, por algo llegaste hasta acá, deja tu like, sumalo, que ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube difunda más este contenido. Gracias por eso. Llegó a la selección para ser el tercer mediocampista más suelto, reemplazando a Papu Gómez, que a su vez era el sucesor de Lo Celso ante su lesión. Luego se transformó en número 5, sabiendo que ante la falta de Endo, el japonés Liverpool tenía muchas bajas y lo necesitaba en la base, por lo cual replicó ese rol en la selección argentina. De hecho, lo hizo bastante bien, fue una de las figuras de la primera parte de la eliminatoria. Ahora volvió a ser un mediocampista más recuperador, pero en alto, ¿sí? De esos jugadores que va para adelante, un mix, ¿sí? Te aporta mucho en defensa, te suma mucho ahí, baja, aporta en la distribución, pero también es un jugador llegador, por supuesto. Contra Ecuador, con otro esquema, recordemos, Juliano, Nico González, puteamos bastante, lo hizo casi te diría como un mediapunta por el medio. Contra Brasil, partido previo que jugó, también se soltó, aún acompañando a Paredes en la base, era el mediocampista más suelto por derecha. Contra Uruguay algo similar, esta vez se soltó y apareció en posiciones de media punta. Un jugador que comienza en la mitad de la cancha, pero se vuelca a la distribución, a la ofensiva, a combinar con Lautaro, con Julián, con Thiago Almada, con Messi, con el que esté. Es tan fluida su tarea que su bajo nivel podría disparar presencias tan dispares como Lo Celso o Thiago Almada. O sea, hay muchos reemplazantes posibles para McAllister porque su rol es muy flexible. Entonces necesitas varias cosas para poder suplirlo. Yo creo que es irreemplazable, pero ahora vamos a hablar sobre eso. ¿Qué pasa con McAllister hoy? Está mal. Su propio entrenador, Arne Slot, medio que criticó a la selección argentina. Criticó a la selección argentina y dijo, lo estamos dosificando, lo estamos llevando de a poco, y la selección argentina lo utilizó los 90 minutos. O sea, se enojó. Al igual que Flick, el entrenador de Barcelona, por la lesión de Lamine Yamal, se enojó con el técnico español. McAllister no termina un partido con Liverpool desde el 20 de abril, hace mucho tiempo. Después bajó sus minutos en el cierre de Premier para poder dosificarlo. Había jugado un montón. Tuvo una lesión muscular que le impidió hacer una pretemporada con normalidad y ahora va partido a partido. De hecho, ahora juega entre media hora y 60 minutos todos los encuentros. O sea, casi nunca tiene la posibilidad de jugar más de 60. Para encontrar un gran partido de McAllister en Liverpool te tenés que remontar a la temporada pasada, porque ahora capaz tiene destellos, calidad, muestra algún pase filtrado, alguna capacidad extra con esos pases, esos bombeos hacia la ofensiva, buenas recuperaciones, pero a ver, a mí no me preocupa demasiado, pero sí me parece algo para ocuparse. El estado físico de McAllister no es bueno, es un jugadorazo, solo necesita tiempo y no exigirse por demás. Veremos cómo lo administran también en la selección en la próxima doble fecha. De hecho, hay un dato muy particular y es que McAllister ganó solo 9 de los 21 duelos que intentó en la Premier. 9 de 21 es muy poco, chicos. O sea, atrás tenés a Lo Celso, por ejemplo. Lo que te dije, Thiago Almada puede llegar a ir ahí con ese esfuerzo que puede otorgarle a la selección. Barco viene jugando como mediocampista con vocación ofensiva también. No lo descartaría. Es un futbolista que rinde muy bien por banda izquierda, pero que en el último partido incluso lo probaron por derecha, así que no lo descartaría.
Un gran tema, pero no el peor, ahora hablaremos cuál es el peor, es Enzo Fernández. Enzo ya no es 5. Hace rato dejó de ser ese jugador que vimos en Qatar 2022 y ya lo hablamos múltiples veces, pero voy a ampliar la información, voy a dar más. ¿Por qué? Mirá el mapa de calor del jugador en los últimos 5 partidos. O sea, si yo te muestro esto que ves en pantalla, vos me decís, es Facu Bonanote, es Juliano Simeone, es Matías Soblé. O sea, ese rol que está cumpliendo Enzo Fernández no es lo que nos tuvo acostumbrados en River, Selección, Defensa y Justicia, Benfica, inicios de Chelsea. O sea, es un futbolista muy cambiado. Es un corredor con pocos toques de pelota, en general, al que prescinden en muchas de las jugadas hasta que llega el ataque y es él quien pone el último pase, quien remata el arco. Maresca lo subestima porque hace goles, y como hace goles y asistencias el futbolista está contento, y contra eso no se puede discutir, y es una verdadera pena porque la mejor versión de Enzo no es en este rol, y lo dicen todo el mundo, o sea, no lo digo yo solo. ¿Es lo mejor para Argentina? No sé. Me parece que es lo mejor para Chelsea, ni siquiera es lo mejor para el futbolista, pero bueno, es una opinión muy personal y los leo en comentarios, por supuesto. ¿No es parte de la revolución del fútbol también? Bueno, puede pasar, hay una interpretación más fluida, más móvil de los mediocampistas últimamente. De hecho, muchos mediocampistas defensivos se están convirtiendo en sus respectivos equipos. Así encontramos, por ejemplo, el gran caso de Gravenberch, compañero de Alexis McAllister, que comienza en la base y termina marcando. O sea, el fútbol es muy fluido y muy dinámico, donde un jugador que a priori hace unos años era solamente defensivo, hoy puede jugar más en el ataque. Pero es una verdadera pena que Enzo no se involucre más. Pasó de tener 100, 120 toques de pelota por partido a tener 60. O sea, es un jugador que se agranda con pelota, no podés prescindirle de ella. Detrás de él podemos pensar alternativas, tal vez Carboni, tal vez, no sé, Nico Paz. O sea, jugadores que juegan por derecha, que son más ofensivos incluso, que están más dotados para esa posición, porque se forman en esa posición. Pero bueno, a la infinidad, la distancia técnica entre unos y otros es mucha. Si pensamos en clave selección, en clave Enzo, por ejemplo, se perdió 3 de los últimos 4 partidos. Contra Colombia se movió principalmente por derecha, casi que llegando a zonas en donde estaban Thiago Almada, Messi, donde ascendía Molina, donde estaba De Paul. Contra Brasil marcó y asistió jugando a lo Chelsea. Contra Uruguay jugó mal, también en el mismo rol que jugó contra Brasil. Scaloni va probando alternativas, no es una mentira. Juliano, Nico González, ambos por las bandas. Sumó a Thiago Almada últimamente, ante la ausencia de Leo o con él. Pero el rol de Enzo está en veremos, porque lo va probando en diferentes zonas. Y encima desde que rompió Paredes, volviendo a la titularidad ya, no te diría indiscutida, pero sigue estando muy firme. Todavía Scaloni no los tuvo a todos sanos. O sea, hace bastante que Scaloni no tiene a McAllister, De Paul, Enzo y Paredes todos sanos. Entonces no tenemos tampoco una idea de a quién va a dejar afuera, de quién va a prescindir. Y De Paul, chicos, el caso más grave de todos, me parece el de Rodrigo De Paul. Está en Inter Miami. No es lo mismo jugar en la Liga Española todos los fines de semana que hacerlo ante Toronto o DC United. Los espacios para maniobrar son muy generosos, son enormes, ya que no debe conducir o pasar bajo presión, siempre está con un espacio bastante amplio para poder ceder la pelota, con lo cual puede pensar y con lo cual pierde esos segundos, ese ejercicio de pensar en pocas milésimas de segundo que le podía suceder en otro tipo de competencias. Su nivel en los últimos partidos desentonó respecto a sus compañeros en la selección, pero contra Ecuador, por ejemplo, se notó mucho la diferencia respecto a sus compañeros, respecto a lo que es la eliminatoria. Es un emblema de la selección, es titular e importante, es un tipo que lo necesitamos, pero si lo pensás, no hay reemplazante, o sea, nunca lo hubo. Palacios nunca alcanzó un nivel que vos digas, che, tiene que competirle el puesto a Rodrigo De Paul. Nunca pasó. No tiene ni la personalidad, ni el ímpetu, ni el liderazgo, ni el juego de Rodrigo De Paul. Y es un gran debe de la historia del seleccionado reciente porque, claro, como siempre tuvimos a Rodrigo De Paul por ese físico privilegiado, ahora que podés llegar a dudar la posibilidad de tenerlo, yo no lo sacaría, jamás nos preocupó no tenerlo, entonces nunca tuviste un reemplazante. ¿Vos ves un mediocampo armado? Así todo, ponele que puede pasar, ponele que Rodrigo De Paul está a menos, ponele que Enzo ya no es lo que era, ponele que McAllister está menor físicamente, ponele que Paredes está en la Liga Argentina. Así todo, si todos están bien, son uno de los 3 mejores mediocampos del planeta. O sea,
Es imposible no pensarlo. Compiten con España y con alguno más. Yo no me preocuparía demasiado, sí me ocuparía. Me ocuparía en amistosos para probar alternativas ante, esperemos, cualquier situación que no suceda. Porque Lo Celso se lesionó a último momento antes del Mundial de Qatar 2022. ¿Quién te dice que esto no puede llegar a pasar de vuelta? Entonces tenés que estar preparado. Jugadores como Carboni, Barco, Nico Paz en 3 partidos. La lista de números 5 son 5, 6, números 5 que casi no jugaron. O sea, si de repente se te lesiona uno, Dios quiera que no pase, no probaste nada. O sea, solo los probaste en entrenamientos. Entonces, me parece fundamental lo que va a suceder en la eliminatoria próxima, en los amistosos próximos, y ver cuál es el mediocampo que vamos a tener a disposición. Para vos, ¿cuál debe ser el mediocampo para el próximo Mundial de 2026? ¿Harías algún retoque respecto a estos 4 apellidos que te nombré? ¿Crees que Scaloni va a cambiar y va a sumar a alguno de los que viene probando en entrenamientos? A mí me preocupa y espero que Puerto Rico, Angola, Venezuela sean rivales en donde tengamos apellidos nuevos, porque eso va a beneficiar y mucho a la selección el día que, ojalá no pase, tengamos alguna situación poco feliz. Y para eso tenés que estar preparado. Y de momento, me parece, seguimos con nuestra base, pero cuando empiezan a pasar estas cositas, dejamos de lado las pruebas que pueden llegar a aparecer en el seleccionado. ¿Qué opinás? Te leo en comentarios.